Foro, el valor del conocimiento. Si soy el liquidador de una sociedad por acciones simplificada, ¿cuáles son los lineamientos? ¿Cuál es el marco jurídico sobre el cual me debo mover para la liquidación? Veamos esta pregunta a la Superintendencia de Sociedades y el oficio en el que nos da la respuesta. ¿Qué normas se aplican al liquidador de una SAS? Para ello, veamos el oficio de la Superintendencia y las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las condiciones a seguir en el caso de una liquidación de una SAS? Según la Ley 1429 de 2010, podrán variar las condiciones a seguir para ese efecto, según que exista o no un pasivo externo. Como diferentes serán también las reglas que en materia de responsabilidad asuman los asociados en concurrencia con el liquidador, las que apartarán los parámetros previstos en el artículo 252 del Código de Comercio. Pero exploremos un poco más esta normatividad para ver qué es lo que nos corresponde como responsabilidad de los socios. ¿Qué establece el Código de Comercio respecto de la improcedencia de la acción de tercero en contra de los socios por las obligaciones? El artículo 252 nos dice: improcedencia de acción de tercero contra socios por sus obligaciones sociales en sociedad anónima. En las sociedades por acciones no habrá acción de terceros contra los socios por las obligaciones sociales. Estas acciones solo podrán ejercitarse contra los liquidadores y únicamente hasta la concurrencia de los activos sociales recibidos por ellos. En las sociedades por cuotas o partes de interés, las acciones que procedan contra los asociados en razón de su responsabilidad por las operaciones sociales se ejercitarán contra los liquidadores como representantes de los asociados, tanto durante la liquidación como después de consumada la misma. Por dichos asociados también deberán ser citados al juicio respectivo. Ahí está entonces la improcedencia de las acciones de terceros en contra de los socios de las sociedades por acciones. Precisamente para esto es ese tipo de sociedad y la limitación de la responsabilidad. ¿Qué establece la Ley 1429 del año 2010 respecto de la liquidación del patrimonio social? Así, respecto al trámite de la liquidación, el artículo 36 de la 1429 dispone lo siguiente: la liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la asamblea de accionistas, lo que a su turno remite al trámite que corresponde a las sociedades anónimas, que se encuentran en el artículo 372 del Código de Comercio. Así que, siguiendo el trámite de la liquidación de las sociedades anónimas, estamos empleando las normas necesarias para liquidar las SAS por remisión expresa de la normatividad. Veamos. ¿Cómo debe llevarse a cabo la liquidación del patrimonio social de una SAS? Sin perjuicio de lo que estipulen en cada caso los estatutos sociales, la liquidación del patrimonio social en la SAS se estará a los siguientes parámetros. El liquidador, por disposición expresa del legislador, debe agotar el procedimiento previsto para la liquidación de sociedades de responsabilidad limitada, las que a su turno están llamadas a aplicar el proceso que el Código de Comercio contempla a partir del artículo 225 al 259, adicionado parcialmente por la Ley 1429 de 2010 o Ley de Formalización y Generación del Empleo. Mejor dicho, las normas aplicables son los artículos 225 a 259 del Estatuto Mercantil. Y obviamente la liquidación del patrimonio social se hará de conformidad con los estatutos por la regulación de las sociedades por acciones simplificadas. Primero usamos lo regulado en los estatutos y luego lo regulado en la normatividad, a menos de que lo establecido en la norma sean reglas de carácter imperativo. Además, procedimiento que en principio no comporta la intervención de la superintendencia en ninguna de sus etapas, excepción hecha de aquellas sociedades por acciones o sucursales de sociedades extranjeras vigiladas o controladas por la entidad, que deban someter a su aprobación el inventario del patrimonio, artículos 235 a 237 del Código de Comercio,
por encontrarse en los presupuestos establecidos en el artículo 6 del decreto 2300 del 25 de junio del 2008. Mejor dicho, solamente en el caso de las entidades extranjeras sometidas a esta regulación habrá control en las etapas de la liquidación por parte de la superintendencia. De lo contrario, será el privado, el nombrado como representante legal, liquidador de la sociedad por acciones simplificadas, quien tenga que llevar todo el procedimiento a cabo, a menos de que fuese una liquidación judicial o una liquidación obligatoria, que es otro caso distinto. De acuerdo a la Ley 222 del 95, ¿quiénes se consideran administradores? Administradores son los siguientes. Son administradores el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de las juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. Como podemos observar, el liquidador es un administrador. Por lo tanto, tiene que actuar bajo los postulados de buena fe y tiene que asumir las responsabilidades por no haber ejecutado los negocios en la forma prevista en dicha norma. Nos dice qué se debe o bajo qué parámetros debe actuar el liquidador. Es claro que a los liquidadores les asiste el deber de actuar conforme a los principios generales de conducta, tales como los de buena fe y la diligencia del buen hombre de negocios, lo que deberán aplicar durante todo el ejercicio de su labor, como lo sería el de tener por lo menos una cuenta bancaria a nombre de la compañía y bajo la cual deben surtirse los movimientos de ingresos y egresos de los negocios sociales, con independencia de aquellas cuentas pertenecientes al representante legal, de tal manera que si hubiere a su favor reembolsos correspondientes, por ejemplo a contribuciones públicas que la compañía pagó de más, estas a su juicio de esta oficina estarán o harán de consignarse en la cuenta de la empresa social. Y es que la responsabilidad es la responsabilidad de un buen hombre de negocios, no es una responsabilidad ordinaria, es una responsabilidad, un modelo de actuación que exige la mayor diligencia por parte del liquidador. En caso negativo, el mismo representante legal será llamado a adoptar las medidas encaminadas a corregir su actuación, verbo y gracia, con la ayuda de un contador público, si fuese el caso de necesitarlo, para hacer los asientos contables y realizar todos los trámites de la liquidación respectiva. Sobre la liquidación de sociedades, las sociedades por acciones simplificadas y muchos temas más, podrá usted obtener muchísima más información aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.